¿Crees que la historia es aburrida? ¿Una simple lista de fechas y nombres olvidados? Permíteme llevarte a su lado oculto. Un lado lleno de misterios tan extraños que desafían toda lógica y sucesos tan aterradores que la historia misma ha intentado olvidar. En los próximos minutos serás testigo de cómo un lago tranquilo en Camerún se transformó en un asesino silencioso, liberando una nube de gas que mató a más de 1,700 personas en una sola noche mientras dormían. Viajaremos a una época oscura donde la ciencia y el crimen se unieron, y los médicos, desesperados por conocimiento, pagaban a asesinos por cadáveres frescos para sus mesas de disección. Y eso no es todo. Veremos el increíble ritual chino que hacía que los muertos parecieran caminar de regreso a casa. Investigaremos la inexplicable desaparición de la 9ª Legión Romana, una fuerza de élite que se esfumó del mapa sin dejar un solo rastro. E incluso veremos cómo un ejército de niños vendedores de periódicos se enfrentó a los hombres más poderosos del mundo y ganó. 7 historias reales que te dejarán sin palabras. Y aquí va mi pregunta, justo antes de empezar. ¿Cuál de estas historias ya te atrapó por completo? Dímelo ahora mismo en los comentarios y quédate hasta el final para ver si tu opinión cambia. No olvides suscribirte. ¿Listo? Empezamos con la número 1. Número 1. Imagina dormir tranquilo en tu aldea, sin saber que el aire que respiras será tu enemigo mortal. El 21 de agosto de 1986, en Camerún, África, ocurrió una tragedia tan extraña que aún hoy aterroriza a los científicos. En solo una noche, más de 1,700 personas murieron sin un grito, sin dolor aparente. Simplemente dejaron de respirar. ¿La causa? El aire, transformado en un asesino silencioso. Todo comenzó en el lago Nyos, un lago volcánico rodeado de aldeas. Debajo de su agua se acumulaba dióxido de carbono, CO2, producto de la actividad volcánica. Aquella noche, un deslizamiento de tierra agitó el lago, liberando una nube gigantesca de gas. La nube, invisible y mortal, avanzó a 100 kilómetros por hora cubriendo las aldeas cercanas. El CO2, más pesado que el oxígeno, se quedó pegado al suelo. Mientras la gente dormía, se quedó sin aire y murió sin darse cuenta. Los sobrevivientes recuerdan despertar con el pueblo entero en silencio, lleno de cuerpos sin vida. Solo quienes estaban en lugares más altos se salvaron. Este fenómeno se llama erupción límnica y es tan raro como letal. Los científicos temen que pueda repetirse si no se controla el gas acumulado en el lago. Hoy hay tubos instalados para liberar el CO2 poco a poco. Pero, ¿será suficiente para evitar otra tragedia? Número 2. En los siglos XVIII y XIX, Europa y América vivieron un periodo donde la ciencia y el crimen se unieron en una historia macabra. La medicina estaba avanzando a pasos agigantados, pero había un problema. No había suficientes cadáveres para que los médicos y estudiantes pudieran estudiar el cuerpo humano. ¿La solución? Un mercado negro de cuerpos. Ladrones de tumbas, conocidos como resurreccionistas, comenzaron a desenterrar cuerpos recién enterrados para venderlos a escuelas de medicina. Pero pronto, la codicia fue más allá. Algunos criminales decidieron asesinar personas para obtener cuerpos frescos y venderlos al mejor postor. Así nació el término Burking, inspirado por William Burke, un asesino que mataba para abastecer a los anatomistas. Incluso universidades prestigiosas como Harvard o la Universidad de Pensilvania usaban cadáveres provenientes de estos actos criminales. El escándalo fue tan grande que, en 1832, se aprobó el Anatomy Act, que legalizó la donación de cuerpos y puso fin, poco a poco, a este oscuro negocio. Hasta entonces,
Ni siquiera en la tumba estabas a salvo. Tu cuerpo podía acabar sobre una mesa de disección. Número 3. A finales del siglo XIX, las calles de Nueva York estaban llenas de niños llamados newsboys, pequeños vendedores de periódicos. Eran huérfanos o hijos de familias pobres que compraban los periódicos con su propio dinero y luego los vendían con una mínima ganancia. Si no lograban venderlos, perdían todo. En 1898, durante la Guerra Hispano-Estadounidense, el precio del paquete de 100 periódicos subió a 85 centavos. Cuando la guerra terminó, el precio no bajó, pero las ventas sí, y los niños estaban en la ruina. Fue entonces cuando decidieron unirse. El 26 de julio de 1899, niños de apenas 9 a 15 años iniciaron una huelga masiva contra periódicos como el New York World de Joseph Pulitzer y el New York Journal de William Randolph Hearst. La protesta se hizo tan grande que los ciudadanos apoyaron a los pequeños. En apenas una semana, las empresas perdieron tanto dinero que cedieron y aceptaron crear un sistema de devolución para que los niños no perdieran su inversión. Esta fue una de las primeras huelgas exitosas de trabajo infantil y tan legendaria que Disney creó en 1992 la película Newsies, basada en esta historia. Una prueba de que incluso las voces más pequeñas pueden hacer caer a los gigantes. Número 4. ¿Sabías que bajo las calles de París se oculta un mundo oscuro? En el siglo XIX, los ladrones crearon una estafa mortal llamada Rat Hole Scam. Aprovechaban las catacumbas y túneles bajo la ciudad para atraer a turistas ricos con falsos tours secretos. Una vez dentro, los asaltaban e incluso, en algunos casos, los asesinaban. Las catacumbas de París son un laberinto subterráneo de más de 300 kilómetros de túneles. Se construyeron cuando las canteras de piedra caliza fueron vaciadas y, en 1780, se convirtieron en el lugar donde se trasladaron los restos de 6 millones de personas. Las paredes están forradas de cráneos y huesos humanos, creando un escenario digno de una pesadilla. La policía de París reforzó la seguridad a finales del siglo XIX, bloqueando accesos y patrullando las entradas. Hoy solo una parte pequeña está abierta a los turistas, pero muchos exploradores clandestinos aún se aventuran en busca de lo desconocido, y algunos nunca regresan. Número 5. El 8 de octubre de 1871, el pueblo de Peshtigo, en Wisconsin, Estados Unidos, fue arrasado por un fuego tan rápido y devastador que se considera el incendio forestal más letal de América. En menos de 2 horas, más de 1,800 personas murieron y la ciudad entera quedó en cenizas. Peshtigo era un centro industrial de madera, lleno de aserraderos y casas construidas con tablones secos. Ese día, una ráfaga de viento convirtió una pequeña quema en un torbellino de fuego, con temperaturas que superaron los 600 grados Celsius, derritiendo metal y piedra. Los sobrevivientes recuerdan cómo el fuego parecía un tornado que todo lo devoraba. Algunos intentaron refugiarse en el río, pero el agua se calentó tanto que hirvió. El incendio destruyó más de 1,700,000 acres, pero casi no se habló de él porque el mismo día ocurrió el famoso Gran Incendio de Chicago. Hoy, Peshtigo tiene su propio museo, donde se cuentan las historias de los pocos sobrevivientes de aquel infierno. Número 6. En la antigua China, entre los siglos XVIII y XIX, existió un ritual tan extraño que parece sacado de una película de terror: el ritual del cadáver caminante. Cuando una persona moría lejos de su hogar, se realizaba un hechizo para que su cuerpo pudiera caminar de regreso a su aldea. Los sacerdotes taoístas realizaban el ritual de noche.
usando bambú para sujetar el cuerpo. 2 hombres lo cargaban en sincronía, creando la ilusión de que el muerto se movía por sí mismo. En la oscuridad, desde lejos, era una visión escalofriante. Aunque era solo un truco, el mito sobrevivió durante siglos. Incluso en la década de 1920, se seguía hablando de estos cadáveres caminantes en las leyendas rurales. Hoy es parte del folclore de terror chino. Número 7. La Novena Legión Romana fue una de las tropas más poderosas y temidas del Imperio Romano. Había luchado bajo el mando de Julio César, conquistando regiones enteras de Europa y Britania. Pero en el año 115 después de Cristo, fueron enviados a Persia para una misión y desaparecieron sin dejar rastro. No hubo cartas, no hubo noticias, no hubo sobrevivientes. Algunos creen que fueron aniquilados por un ejército persa. Otros piensan que cayeron en una emboscada o desastre natural. Lo extraño es que no se encontraron restos, armas ni pruebas de su última batalla. En los registros históricos romanos solo quedó una frase: la Novena Legión partió y nunca volvió. Hoy sigue siendo una de las mayores incógnitas militares de la historia. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjalo en los comentarios y recuerda, dale like, comparte el video y suscríbete para descubrir más secretos y sucesos que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Nos vemos en el próximo episodio.